¿Qué es el pecado? La definición general de pecado es la violación o transgresión al sistema jurídico celestial, lo que comúnmente se conoce como la ley de Dios o la divina, tal como está escrito. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Por lo tanto, la persona que ha cometido un pecado ha transgredido el sistema jurídico celestial. Queda en deuda y debe ser satisfecho ese sistema jurídico. Debe ser satisfecha la justicia, sin importar aún que el pecado cometido haya sido por ignorancia, tal y como está escrito. Si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Adonai no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Levítico 5, verso 17. Por lo cual fue necesario que Dios mismo nos diera recursos para poder saldar esa deuda o satisfacer la justicia que demanda el sistema jurídico celestial. Esos recursos son los korbanot, sacrificios, que estaban puestos para expiar los pecados del tipo Hatat, Avon, Hasham y los pecados de ignorancia, como está escrito. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Levítico 5, verso 18. Los korbanot expiaban los pecados de tipo Avon, Hatat, Hasham, como ya vimos, pero los pecados de tipo Pesha no tenían expiación en los 5 tipos de korbanot del sistema sacerdotal aarónico, sino que esos pecados de tipo Pesha eran sentenciados por Karet. La persona era sentenciada con la muerte. La muerte de la persona era la única forma en que el sistema jurídico celestial podía ser satisfecho en tales pecados, como está escrito. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21, 17. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre morirá irremisiblemente. Mateo 15, 4. Por lo que tenemos un problema grave todos los que hemos cometido pecados de muerte, pues Dios no puede solo perdonar y ya, así porque sí, ya que la justicia debe ser satisfecha. El sistema jurídico tiene un pendiente por saldar con la persona que cometió tal pecado y está arrepentida. Para ello, Dios nos dio un recurso en el que todos podríamos tener esa nueva oportunidad, como está escrito. Él herido fue por nuestras rebeliones, Pesha, molido por nuestros pecados, Avon. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, porque él liberará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Por eso Pablo, estando en una sinagoga, le dice a los judíos y gentiles: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. Ahora bien, este recurso que Dios nos da para los pecados de tipo Pesha o pecados de muerte solo aplica únicamente para aquel que se arrepintiere de ese pecado, que se haya dolido por transgredir el sistema jurídico celestial, y se satisface la justicia con los sufrimientos y la muerte del Mesías, pues sin arrepentimiento no hay efecto en el capará, expiación, tal como está escrito. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Adonai. Isaías 59:20. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. De manera que el término arrepentirse
implica no volver a cometer aquella acción que transgrede el sistema jurídico celestial, la ley de Dios o ley divina. Pues de otra manera, si volvemos a cometer tal acción, la muerte es nuestra sentencia como está escrito. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1:32. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:26. Por lo que queda claro que no podemos seguir violando la ley, pues eso demostraría que no nos arrepentimos, y por lo tanto somos transgresores como está escrito. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Todos los korbanot, sacrificios, fueron dados por gracia. El Mesías es un recurso que nos fue dado por gracia, para que tengamos una nueva oportunidad de vivir de acuerdo a las leyes divinas, las cuales no están abolidas. Si decimos que las leyes divinas están abolidas, ya no hay pecado, ya no hay de qué arrepentirse, y se cumpliría lo que dijo Judas. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas 1:4.